Bienvenidos a nuestra clase número 23 en el libro de Ageo con el tema Dios alienta a su pueblo. Vamos a ver los objetivos que ojalá los logremos a través de esta clase, que es conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. El 2 es valorar que la obra de Dios tiene prioridad sobre los asuntos personales y ser estimulados a envolvernos en los asuntos del Señor. El nombre de Ageo, el texto que tenemos es en Ageo 2, 7 y B, donde dice: y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora sí vamos con el significado del nombre Ageo, que es festivo. Esto probablemente fue porque naciera en un día de fiesta. Pudiera ser descendiente de una familia sacerdotal. Fue, o es, ¿verdad? Porque todavía lo es, el autor de los Salmos 14, 137 y 148. Fue contemporáneo con Zacarías. En Esdras 5.1 y 6.14 sus nombres aparecen juntos. Gracias a sus profecías de Zacarías y de Ageo, el pueblo fue exhortado a reedificar el templo que destruyeron los babilonios en el año 587 a.C. Esto fue antes de la deportación a Babilonia. Junto con la profecía de Zacarías, este libro, el de Ageo, es una fuente de información del tiempo de cuando regresaron de Palestina y del trabajo de Esdras y Nehemías. Bajo el decreto de Ciro se le permitió regresar y lo hicieron bajo el liderazgo de Zorobabel, que iba a ser el gobernador, y Josué, que era el sumo sacerdote. En el primer año de su regreso, ellos reconstruyeron el altar de los sacrificios y pudieron hacer público, lo pudieron abrir a todo el público. Esto lo pueden leer en Esdras 3 del 1 al 7. Luego en Esdras 3, pero del 8 al 17, vemos cómo ellos echan los cimientos del templo con el deseo de levantarlo. Pero lamentablemente después de este evento pasan 16 años sin que la obra continuase. Así que el tema de este libro lo podemos resumir así: el resultado del descuido en la terminación del templo les trajo el disgusto divino y el castigo. Pero al terminarlo les fue de bendición divina y con promesas de gloria futura. El primer punto dice un mensaje de exhortación al pueblo. El punto A, para considerar la condición espiritual, versos 1 y 2, que dice: la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Este libro de Ageo contiene 4 mensajes. Uno es la exhortación a reconstruir el templo. 2, un mensaje de aliento. 3, una exhortación a la santidad. Y el 4, que es el mensaje para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador, ¿verdad? Habían pasado, como ya les dije, 16 años desde que pusieron los cimientos del segundo templo. Y la actitud del pueblo era de indiferencia y postergación a que continuara la reconstrucción del templo. Cuando el deseo y el interés faltan, se buscan razones para justificarlo. Y vea las que ellos se encontraron. En Ageo 1 y 2, ellos decían: no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí dice cómo, hablando el Señor, dijo: este pueblo dice, o sea, es el pueblo quien lo está diciendo, no Dios.
pero ellos piensan que es Dios el que todavía no ha cumplido con todo para que ellos lo puedan realizar. Como que se parecen un poquito a los cristianos de hoy día también. Dice, la misma teología es distorsionada para no sentir remordimientos de conciencia. Olvidaron que el templo era, y yo le agrego, sigue siéndolo, porque también es el centro de la vida en ellos religiosa, en nosotros espiritual. Y no solo el templo físico, sino también nosotros que somos su templo. ¿Por qué? Porque allí se procuraba la reconciliación con Dios por medio de los sacrificios. En el caso de nosotros lo recibimos por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra. Allí se adora y se alababa al Señor, y a nosotros hacemos lo mismo hoy día. También se enseñaba su ley. Nosotros también recibimos la enseñanza de su palabra. Pero algo muy bonito, dice, es que Dios prometió oír las oraciones que fueran hechas en ese lugar. Fíjese, en aquel tiempo, en aquel templo. Ahora en los templos que nosotros nos congregamos, pero también en mí, porque yo también soy el templo del Espíritu Santo. Esto lo pueden leer en 2 de Crónicas 7:15. Hay una relación muy estrecha entre la actitud hacia la casa de Dios y la devoción del creyente. Todavía me acuerdo cuando faltar a la iglesia se consideraba casi pecado. Y nos buscaban y nos decían y nos exhortaban por qué habíamos faltado a un servicio. Y yo digo, probablemente esta razón estaba muy fresca en la mente de este tiempo en los hermanos. Dice, no hay verdadera espiritualidad si hay desinterés por el templo. La casa de Dios era y es símbolo de lo sagrado y de la presencia divina. Una reflexión para nosotros ahora es que este pueblo, cuando leemos la historia, realmente deseaba regresar de su cautiverio para adorar a Dios en el templo. Pero cuando ellos obtienen su libertad, en lo que menos pensaron fue en el templo. Esto es algo que se sigue repitiendo cuando las personas salen de las crisis, se olvidan del favor recibido por Dios. Ojalá que nosotros no seamos así, ¿verdad? Punto B, para considerar la condición del templo. Verso 3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pregunta. Dice, el verso 3 es un contraste gráfico entre lo que fue y ahora es. Esto con el fin de provocar el interés en su reedificación. Esto me recuerda a Apocalipsis en el mensaje que dice cómo había dejado la iglesia el primer amor, ¿verdad? Cómo se hace ese contraste con el deseo de renovar esa gloria primero. Algunos le llaman el primer amor. Dice, para extrañar o añorar algo, debemos conocerlo y amarlo. Esto incluye las cosas, las personas, a Dios, a su palabra, la iglesia, el que hayamos de verdad participado en la obra de Él. En la iglesia necesitamos, dice, la participación de aquellos que conocieron ese primer templo en todo su esplendor era fundamental. ¿Por qué? Porque se necesitaba quien lo añorara, quien lo amara, para motivar a los que no lo conocían y no sentía lo mismo. Eso significaba animar al pueblo y no a conformarse con las ruinas que estaban viendo. Asimismo, en la iglesia necesitamos a aquellos que han conocido, y yo pongo de verdad, la obra de Dios. Eso significa la salvación, el haber experimentado el perdón de nuestros pecados. Ese tiempo en que nosotros caímos en una rutina y todo nos parecía igual, y hemos visto la intervención del Señor y el ser avivados y puestos otra vez en el lugar correcto.
El conocer la obra del Espíritu Santo, lo que incluye sus dones, sus manifestaciones, la revelación, esto que cuando usted lee, cuando usted oye, usted entiende mucho más allá de una manera personal, que es su guianza. ¿Por qué necesitamos a estas personas que contengan todo esto? Porque es la manera de provocar. Y cuando yo hablo de provocar, es que con mi vida, con mi experiencia, con lo que yo puedo dejar ver, debo de hacer desear a otros, no la imposición, porque muchas veces se cae en el mandamiento que ni la misma persona la cumple y quiere que otros la hagan. El sentido no es ese, el sentido es de hacer desear, lo que quiere decir la sal de la tierra. Cambios en las nuevas generaciones, provocar el deseo de oír la voz de Dios, provocar el deseo de la obediencia. Punto número 2, un llamado urgente a esforzarse. Porque el Señor promete su presencia. Verso 4 nos dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, le está diciendo al gobernador que estaba a cargo. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac. Era el sumo sacerdote el que representaba la voz de Dios. Y cobrad ánimo, porque no es fácil cuando se ve todo lo que hay que hacer y hay muy pocas herramientas para realizarlo. Y cobrad ánimo, pueblo todo, involúcrese en todos, porque de esa manera el ánimo se va a mantener. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo estoy con nosotros es como decir, si les falta algo, aquí lo tienen todo, ¿verdad? Este era el sentido de decirlo de esta manera. El mensaje de que debían esforzarse fue dirigido a 3, según lo que acabo de leer. A Zorobabel, que es el gobernador, a Josué, que era el sumo sacerdote, y a todo el pueblo. A Zorobabel, porque había leyes y era necesario que él le diera prioridad dentro de lo que él estaba haciendo a la obra de Dios. Y de esta manera él iba a lograr el favor para que Dios le ayudara en sus asuntos gubernamentales. A Josué, como sumo sacerdote, tenía la responsabilidad de mostrar a Dios. Oseas 4:9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Si leemos el contexto, veremos que no había suficiente conocimiento de Dios. Estoy hablando del contexto de Oseas 4:9. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que al leerlo vemos que no había suficiente conocimiento de Dios y de su ley. Así que el sumo sacerdote, lo que representaba la religión, estaba fallando en enseñar. ¿Cómo sabían que le faltaba conocimiento y su ley? Dice, porque su pueblo estaba haciendo obras que estaban haciendo los que no conocían a Dios. Estaban al mismo nivel. Y el tercero que dice, y a todo el pueblo. Ser salvo me hace parte del cuerpo de Cristo. Es una explicación para nosotros. Quiero decirles que dentro de la historia del libro y de por qué se escribió, yo estoy haciendo el paralelo con nosotros que somos la iglesia actual. Por eso me van a ver a veces hablar del pasado y traerlo luego al presente. Así que ténganlo en presente. Dice, ser salvo me hace parte del cuerpo de Cristo. Esto lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pertenezco a la iglesia con la misión de presentar su multiforme sabiduría. Que a la hora que soy parte de la iglesia, tengo la responsabilidad de enseñar lo que Dios nos da. Es la salvación quien me une al propósito, como la circuncisión en el caso de los israelitas. Muchos
estoy hablando presente, se desentienden o se desconectan. Tiempo pasado les pasó a ellos. Ellos pensaban que era momento de ocuparse de su levantamiento de sus casas, de sus negocios, y el tiempo se lo dejaban a que Dios hiciera su obra, sin entender que ellos eran la obra. Dice, muchos se desentienden y se desconectan de la obra de Dios porque no se consideran líderes u oficiales. El mensaje nos da 3 acciones: esforzarse, cobrar ánimo y trabajar. El cobrar ánimo sin acción es pérdida de tiempo, ¿verdad? Si vemos a alguien que alborota mucho pero no hace nada, queda como pérdida de tiempo. Pero el cobrar ánimo, dice, es la antesala de la movilización, de trabajar. ¿Cuál era la motivación para esta movilización? La motivación era la promesa, lo que yo les decía, yo estoy con vosotros, decía el Señor. Si tienen falta de algo, ya conmigo lo completan, no tienen necesidad de más nada. La importancia de contar con su presencia y aprobación es haber recibido la enseñanza. Y antes de recibido, no se queda solo en recibido, sino es recibirla, porque yo puedo oírla, pero no comprenderla. Así que es haber recibido y haber comprendido la enseñanza más imprescindible de un creyente. Si no, vean lo que pasa en Éxodo 3 con Moisés. Debido a lo que Moisés pasa en el capítulo anterior con el becerro de oro, Dios le dice que un ángel los acompañaría en el camino, porque si él iba, los podía consumir, ya que era un pueblo de dura servicio, o sea, duro de entendimiento. Esto era para ellos. Nosotros ahora no somos así, ¿verdad? Dice, Moisés se opone totalmente a esta decisión. ¿Por qué se opone? Porque él había logrado entender lo que era la presencia de Dios en esto. Ahora, si usted va al verso 13, se entabla un diálogo de Moisés presentando defensa ante por qué él se oponía a esta decisión. Y vea lo que le dice Moisés. Él le nombra el propósito de Dios mismo, ¿verdad? Para con Moisés y para con su pueblo. También le dice, ese fue tu propósito, ese fue tu llamado, estos fueron tus planes. Yo te obedecí, yo me sometí a ello. No solamente lo deja en el llamado de Dios, sino que dice, yo respondí a esto. Pero además le agrega, te necesitamos. ¿Por qué? Porque tú eres el único que nos puedes enseñar el camino. Y si tú nos puedes enseñar el camino, a través de esa enseñanza te podemos conocer mejor. Esto dice con el fin, o sea, si somos enseñados y le conocemos, el resultado es que lo podemos agradar. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice su palabra. Porque lo vamos a hacer conforme a su voluntad, lo que tengamos que hacer. En el verso 14 de Éxodo 33, la respuesta de Dios ante esta declaración fue de apoyo y de una promesa. Dice, su promesa era de que la presencia de Dios estaría con ellos. Pero además esa presencia le iba a otorgar a Moisés un descanso. Esto me lleva a mí al Salmo 23, que no se lo puedo leer, pero confío que usted lo sepa. Lo que voy a decir ahora será la clave para una dinámica que les voy a explicar al final de esta clase. La garantía de la presencia del Señor es el mejor estímulo para hacer su obra, y esto debe ser en una entrega completa de nuestra persona. En Josué 1:9, el Señor le dice a Josué, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora les hago una pregunta.
¿Cómo creen que Josué reaccionó al oír esta palabra? Cuando él fue el que estuvo a la par de Moisés en aquel diálogo en el que yo les acabo de decir. Cuando Moisés pedía al Señor su presencia, esto lo pueden leer en el verso 11 del capítulo 33 de Éxodo. Así que la reflexión para usted y para mí es que todos tenemos un Josué, alguien cerca que está aprendiendo de nosotros. A nosotros la iglesia en Mateo 28:20 nos dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros estamos en su voluntad, esta promesa nos acompaña para poder hacer las tres acciones: mantener el ánimo, trabajar y esforzarnos. Punto B. Porque el Señor honra su pacto, versos 5 y 6. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, dice: así mi espíritu estará en medio de vosotros. Y agrega: no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. No podemos negar que cuando nos enfrentamos a hacer su voluntad, a estar en su propósito, a veces sentimos ese temor interno si realmente podemos. El verso 5 dice, nos da 3 razones por las que el pueblo debía de esforzarse. Cuando yo siento, cuando yo me debilito, debo ser más grande que ese momento. Por eso se usa la palabra esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Señor honraría el pacto hecho con ellos cuando los sacó de la esclavitud egipcia. Vea lo que dice Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si la creemos su palabra, si la escuchamos, si podemos llevarla más allá del oído y penetrar dentro de nosotros y que se convierta en una verdad, dice, y guardaréis mi pacto. Nos mantenemos en lo que comenzamos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y esto es una promesa que nos alcanza a nosotros todavía. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y también se nos ha dicho a la iglesia. La fidelidad de Dios al pacto con Israel, ¿verdad?, que es nuestra enseñanza para comprender las verdades de nosotros ahora, equivale a la fidelidad a sus promesas. Lo que nosotros vemos cómo Dios actuó con Israel, cómo Israel fue lo que desarrolló, lo que tuvo que cambiar, cómo hubo que transformarse, nos está sucediendo exactamente ahora a nosotros. Es lo mismo. Así que Dios fue fiel al pacto hecho con ellos. No nos dejará tirados. Esa es la grandeza del Señor. Que el que comenzó en mí la buena obra, la completará. Dice, hablar del pacto no es otra cosa más que hablar de sus promesas. Y estas promesas son hechas por su bondad. Cuando hablamos de bondad, estamos hablando del tipo de carácter del Señor. Y cuando hablamos de su soberanía, estamos hablando del poder que tiene para dar las promesas, pero para lograr que ellas se cumplan. Número 2, porque el Espíritu de Dios estaría, dice, en medio de ellos. Vean lo que dice Juan 14, 26. Les está diciendo ellos en aquel tiempo que el Espíritu estaría en medio de ellos, pero a nosotros nos lo está diciendo en este tiempo también. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, todas las cosas nos va a recordar. Así que si usted se devuelve a lo que yo acabo de explicar en Éxodo 33, estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? El que iba a enseñar.
y a dárnoslo a conocer. Y el punto número 3 es donde dice no teman. El temor hace que nos detengamos, es una de las características, y veamos lo que no tenemos que ver. Una persona asustada interpreta lo que mira. Y cuando se enciende la luz, muchas veces no es lo que se imaginaba. Así que es el mismo sentido cuando aquí el Señor dice, no teman. No se metan o no nos metamos en esa área. Cuando nos vemos frente a algo, tenemos que aprender a saber que el pacto que el Señor hizo con nosotros, de que estaría todos los días con nosotros hasta el fin, de que comenzó la obra en nosotros, no la va a terminar, que aquel que supo llamar, formar y establecer y seguir con el pueblo de Israel lo puede hacer hoy con la iglesia. Entonces ese temor va a aprender a disminuir y a convertirnos a nosotros en esas personas esforzadas, llenas de ánimo, que logran hacer la obra en el tiempo en que se nos ha colocado. Punto número 3. Promesas que alientan a la acción. Dice el punto A, por la bendición que vendrá al mundo. Verso 7. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabra poderosísima. El verso 7 nos da la idea de que Dios bendecirá a su pueblo con lo mejor que existe. Es la promesa de una extraordinaria visitación divina que dará bendición a nosotros que somos sus hijos y a los que todavía faltan por incluirse. Es la promesa, dice, de la venida del Mesías, quien lograría o quien va a lograr la verdadera justicia y la paz mundial que tanto estamos necesitando. Malaquías 3:1 corrobora lo que estoy diciendo, donde dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. Vosotros, he aquí, ojalá que lo estemos deseando. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, la venida a la cual se refiere, de esta venida que estamos hablando del Mesías, es la primera con la que se inició el periodo de la gracia, que es en el que nosotros hemos sido colocados. Tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo declararon que el reino de los cielos se había acercado. Esto lo pueden ver en Mateo 3:2 y Marcos 1:15. La presencia del reino de los cielos, dice, se refería a la llegada del Mesías. En este caso se le dice el deseado de todas las naciones. Y también dice que llenará de gloria esta casa. Recuerde que el Señor está dando aliento a un pueblo que estaba viendo su templo en ruinas, con muchas limitaciones porque acababan de salir de un cautiverio. Así que había muchas cosas que se necesitaban que no eran iguales a las que habían tenido. Así que lo que Él les está diciendo, llenaré esta casa de gloria. Cuando ustedes leen el pasaje donde Salomón inauguró ese templo, una de las cosas más preciosas es que la gloria llenó ese templo. Así que por eso se hace referencia. Isaías 45 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando el Señor lo da, no tenemos que tener ninguna duda porque lo cumplirá. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Así que lo que allá se prometió, aquí se ve. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, la presencia del reino de los cielos se refería
al Mesías, en este caso lo que ya les dije, el deseado. Así que cuando nosotros vemos esta manifestación, podemos imaginarnos lo que se sentía ver a ese Mesías acercarse al templo. Podía superar todo lo visto anteriormente. Punto B. Por las riquezas que nos han sido provistas, versos 8 y 9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Un texto muy mal usado, por cierto, porque era una justificación que se daba de muchos creyentes para no sentir la responsabilidad que se tenía ante la obra. La gloria postrera de esta casa, dice, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Los judíos, en el tiempo en que Ageo dio esta palabra, recibieron sus palabras de una manera literal. El tema era reconstruir el templo, el cual Dios lo usa para profetizar la llegada de la verdadera gloria que iba a ser y que es el Mesías. En el verso 8, cuando dice, mía es la plata y mío es el oro, ellos querían un templo que fuera igual o mejor que el que ellos habían tenido y habían conocido. Así que al no tener estos metales para poder hacer los adornos que tenía el primero en comparación con el primero, ellos se sentían un poco desilusionados, desanimados. Por eso es que el Señor les da este verso. Lo que implica es, si yo deseara adornar con ellos el templo, yo lo podría proveer. Si no, lean Job 41:11 y Salmo 50:12. Pero en cambio dice, yo lo adornaré con una gloria mucho más preciosa. Vea el verso 7 y el verso 9. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y dice, y llenaré de esta gloria. ¿De cuál gloria? De lo que representa el deseado. Ha dicho, es firmado por él. El 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, haciéndole referencia a lo que ellos conocían. Y lo vuelve a afirmar y dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ellos querían un templo que fuera igual o mejor que el que ellos habían tenido. Pero lo que el Señor tenía y lo que Él quería era mucho más grande. Recuerda ese verso donde dice que Él nos va a dar mucho más allá de lo que nosotros hemos pedido. Ellos pedían algo muy limitado y el Señor estaba ampliándolo a un nivel mucho mayor. Dice, la presencia, esta gloria preciosa era la presencia de su divino Hijo. En su primera llegada su gloria fue velada porque Él vino y se hizo poco menor que los ángeles, no así en su segunda venida, donde su gloria va a ser totalmente revelada. Y esta sí será acompañada de grandes pompas, ¿verdad? Como adornos que llevan esta distinción de oro y plata. El oro y la plata, dice, representan las cosas de mucho valor. Pero vea cuáles son las cosas de mucho valor en 1 Corintios 5:12. Esa no se las voy a leer, quiero que ustedes la busquen. En Jerusalén, que era la metrópoli del reino de Dios, cuyo asiento era el templo. El Mesías, por su sangre en la cruz, logra reconciliar al pecador con el Padre Celestial. Esto lo pueden ver en Colosenses 1:20. De esta manera, dice, la gloria consiste en esta paz que comienza, por eso es que decía el verso, y daré paz en este lugar. De esta manera la gloria consiste en esa paz que comienza quitando esa pared que nos separaba del Padre.
Luego crea la paz en el corazón de cada pecador que logra sentirla cuando es perdonado. Luego esto se transmitirá en toda la tierra, porque conforme lo se va sintiendo, se va transmitiendo. Lucas 2:14. Primero, resumiendo, la paz entre Dios y el hombre, luego entre el hombre y Dios, después entre hombre y hombre, Zacarías 9:10. Y la gloria postrera, dice, la podemos ver cuando Cristo entró y ministró en el templo. Fue mayor que la del templo de Salomón, de Esdras, de Nehemías y de Herodes el Grande, que duró 45 años su construcción. Cuando bajo el ministerio de Jesucristo se inicia la iglesia, es otra forma en que se reconstruye el templo. Juan 4, 21, 24. Y este último, que cada uno de nosotros somos. Dice cómo venimos nosotros cuando aceptamos al Señor a ser su templo. Vean lo que dice Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Esa gloria que nosotros hemos recibido ha sido mucho mayor que la que ellos conocieron. Así que cuando se nos habla de ser nosotros el templo, no nos exime de ninguna de las responsabilidades ni de los privilegios que contaba cuando se podía entender lo que era reconstruir ese templo. Recuerde, el templo es el centro, decíamos al principio, de nuestra vida espiritual. Así que cuando yo me convierto en ese templo, es mi responsabilidad no apagar al Espíritu Santo de Dios, para que pueda seguir reconciliando, para que pueda seguir disfrutando de lo que ahí se realizaba. Para concluir, déjenme decirles que les tengo una dinámica. Recuerda que a la mitad de la enseñanza les dije que al final les iba a decir. Tengo una pregunta para ustedes. Las dos primeras personas que me manden el texto con la contestación, yo les llevaré un regalito el próximo domingo. No este, porque este va a ser la clase, será el próximo. La pregunta es, ¿cuál es el mayor estímulo que podemos tener para hacer la obra de Dios? ¿Cuál sería ese mejor estímulo que nos haría a nosotros hacer la obra de Dios? Así que los espero en nuestra próxima clase con el libro de Zacarías, con el tema Dios santifica a su pueblo. Bendiciones.